Vamos a estar hablando con el doctor Norberto Furman, doctor en Kinesiología y Fisiatría. Él es personalidad destacada de las ciencias médicas de la legislatura de Cava y queríamos hablar con él. Leí hace muy poquitito en las redes sociales, precisamente en el Instagram de su hijo, de Javier Furman, algo que me llamó la atención, un pequeño texto que con permiso del doctor lo voy a reproducir ahora, y dice: la historia de nuestros padres nos provocan dolor físico, los dolores se sienten en el cuerpo y la angustia en la mente, ¿o no? Lamentablemente y afortunadamente el cerebro y el cuerpo son una misma unidad, entonces todo lo que pueda estar sufriendo una región va a afectar a otra, pero también de manera inversa podemos mejorar. Lo que no podemos modificar es la historia de nuestros padres, que para bien o para mal tienen sus propios traumas y que inevitablemente vamos a heredar. Por eso estamos en comunicación con el doctor Norberto Furman, al que admiro profundamente y lo sigo desde hace muchísimo tiempo, para hablar de este tema, la relación entre los dolores físicos y las emociones. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Ana María y Andrea le hablan de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto charlar con ustedes. El gusto es nuestro. Y bueno, sí, el cerebro, digamos que tiene un problema, pero no se queda con el problema, se lo traslada a alguna parte del cuerpo. El cerebro es como el jefe supremo en el organismo y no puede darse el lujo de sufrir. Entonces dice, bueno, a mí no me molesten, no me joroben, y si tengo un problema se lo voy a dar a alguna parte del cuerpo para que esa parte del cuerpo lo pueda resolver. Y trabaja de mil maneras y en formas muy extrañas, porque un ejemplo podría llegar a ser de la gente que es diabética. La gente diabética, hay una gran parte de ellas que no ha recibido en su vida cariño, dulzura, y como no la recibieron de otro lado, la fabrican ellos y se vuelven diabéticos, fabrican su propia dulzura. Esto es un ejemplo como para poder ver de qué manera cuerpo y mente están unidas en todo esto. Mis hijos trabajan en esto y sobre todo mi hija Vanina, que ella hace neurociencias y hace lo que es todo la parte de decodificación, constelaciones familiares, una medicina nueva de la cual yo no es la que yo estudié y que me sorprende día a día, porque existen casos. Yo recuerdo, si bien yo no es que soy psicólogo ni nada, o sea, yo me ocupo de articulaciones, y recuerdo un día una señora que había atendido, una señora mayor, que tenía unos terribles dolores de rodillas. En un momento entró mi hija al consultorio y me preguntó algo, vio la ficha de la señora y le preguntó a la mujer, señora, ¿quién fue tan autoritario en su vida? Dijo, bueno, mi marido. ¿Y su marido vive? Dice, no, lamentablemente falleció. Bueno, señora, póngase de pie, no tiene que estar más de rodillas ante él. Y sorprendentemente, y al poco tiempo, la señora se le aliviaron muchísimos los dolores de rodilla. Unas rodillas que en los estudios no figuraban como que estaban tan enfermas. No era que tenía una artrosis tan avanzada, no era que tenía algún problema de meniscos ni de nada. Y la cuestión es que no le habíamos hecho un gran tratamiento. Al cerebro le cayó la ficha que dijo que, bueno, no tenía que seguir estando sometida y automáticamente los dolores mermaron. La explicación es realmente sorprendente en los resultados, pero lamentablemente en la explicación científica todavía estamos muy inmaduros en la relación de cómo el cerebro puede llegar a curar o el cerebro puede llegar a enfermar. Y bueno, es cierto, cada persona tiene una historia que se la transmite a los hijos a través de una memoria genética y que puede pasar a lo largo de muchas generaciones. No es necesario que sean los padres, pueden ser abuelos, bisabuelos, gente que a lo mejor ha sufrido muchísimo en las guerras y los miedos que han tenido en esas guerras
después a lo mejor un nieto o un bisnieto es una persona temerosa, retraída, y uno se pone a pensar qué pasó, y a lo mejor a esa persona no le pasó nada, pero en la memoria genética le traslada aquel temor, aquellos miedos que sufrieron sus antepasados en momentos muy crueles de su vida. Exacto. De alguna manera esto que usted está contando es lo que por ahí nosotras como terapeutas holísticas solemos abordar en los consultorios, estas fidelidades familiares que no entran desde el concepto, desde el plano de las ideas, pero que de alguna manera el cuerpo manifiesta a través de síntomas, ¿verdad? Bueno, es eso lo que usted nos estaba relatando puntualmente en el caso de su paciente. Esto es así porque, por ejemplo, es innegable que los estados de estrés actúan haciendo estragos en el cuerpo. Uh-huh. Vaya uno a ver una persona que está una hora antes que cierren los bancos con una cuenta en rojo, con un estrés, con la computadora, con el celular, y eso lo va a recepcionar en su estómago con una gastritis, en su hipertensión, lo puede recepcionar en su columna cervical, esa tensión sostenida y permanente de los músculos que no tienen un respiro. Y bueno, claro, los nervios pueden influir. Ahora, la historia de los nervios es lo que perjudica. El estar durante mucho tiempo sin resolver los temas de base. Y hay que ver cómo lo toma cada persona, porque a lo mejor a dos personas se le cae, no sé, la lapicera en el suelo. Uno se agacha, la levanta y se terminó el problema. Y otro la mira, se angustia y no sabe qué puede pasar, y de ahí desarrolla algún estado de estrés, algún estado de pánico y demás. Cada persona reacciona de distintas formas y hay que ver cómo puede metabolizar los estados de tensión. Nosotros a una persona que, por ejemplo, yo que me ocupo de lo que son los dolores, el dolor crónico encoge la masa cerebral aproximadamente en un 11% anual, con lo cual el soportar el dolor, esos dolores que son muy intensos y que los pacientes recurren a un montón de medicamentos, terapias y demás, y que no encuentran la mejor solución, va atrofiando el cerebro porque está todo el día sufriendo, pensando, viendo cómo poder resolverlo, y cuando no encuentra las soluciones, ahí comienza a sufrir. Relación cerebro y cuerpo es fundamental. Y hay un estudio que se hizo en personas con Alzheimer. Las personas con Alzheimer están desconectadas de la realidad. No saben cuánto está el dólar, si hay algún problema en la vida, están desconectados. Personas que sufrían de presión arterial elevada, gastritis, colesterol, bueno, un montón de patologías, y que tomaban muchísimos remedios, al entrar en una etapa de Alzheimer, empezaron a bajar todos sus niveles y empezaron a bajar y a normalizarse, con lo cual se les tuvo que suspender las medicaciones. Por supuesto, una maldita enfermedad que no es ningún negocio para el organismo, el cambiar, es preferible seguir teniendo esas enfermedades y estar sin la enfermedad de Alzheimer encima. Sí. Pero cómo la persona, al desconectarla, está y reacciona favorablemente. El ser humano desarrolla un estrés permanente, esté el problema o no esté el problema. Está el ejemplo del venado que es amenazado a lo mejor por un león en la selva. En el momento que se le acerca el león, el venado desarrolla una descarga de adrenalina y una serie de sustancias químicas que lo ayuda a poder escaparse, correr, salir corriendo con un estrés elevadísimo. Cuando el león se va, todos los niveles bajan
vuelve a estar en la normalidad y se queda ahí pastando, comiendo, tranquilo y sin estrés. El ser humano no. El ser humano, por más que haya pasado el peligro, mantiene su estrés en un nivel elevadísimo, con una mirada que puede ser a lo mejor no tan dramática, pero sigue siendo catastrófica para esa persona. Y a lo mejor el peligro pasó, a lo mejor se normalizó el problema que tenía, a lo mejor el león ya se alejó, pero el ser humano sigue con el nivel de estrés elevado que lo sigue perjudicando y enfermando. Sí, en nuestro trabajo, por ejemplo, nosotras, creo que todos los terapeutas que hacemos terapias holísticas tratamos de trabajar sobre lo que es el estrés por este mismo tema, porque el cerebro no distingue entre lo que es real o imaginario. Entonces, ante un pensamiento de peligro, por ejemplo, eleva estas sustancias que usted dice, como el cortisol, la adrenalina, y el cuerpo sufre, se genera insomnio, bueno. Todo lo que tiene que ver con salud mental. Claro, lo que tiene que ver con la salud mental. Doctor, quería preguntarles, sabemos que hay distintos tipos de emociones, hay clases de emociones que son las fundamentales, como el miedo, por ejemplo, hablando de las negativas, ¿no? El asco, la ira, la tristeza. ¿Hay alguna relación? Usted dice estamos todavía muy verdes, muy inmaduros en cuanto al estudio de la relación entre los dolores y lo que es las emociones. Pero ¿hay alguna relación de algunos dolores o algunos problemas físicos básicos que se relacionen con estas emociones? ¿Qué comunica el dolor? Cuando llega un paciente, ¿qué está comunicando el dolor en cuanto a lo que es emocional? A ver, existe lamentablemente muchos errores en lo que son cómo encarar al paciente con dolor. Muchas veces una persona que tiene un dolor se lo medica. La palabra médico viene de medicar, y la medicación es darle algo. Ahora, todo tiene que tener un origen, y el origen sería tener un muy buen diagnóstico, llegar con el ojo clínico y los estudios complementarios a tener un diagnóstico y a partir de eso curar el origen. Porque si yo a un paciente le doy un antiinflamatorio, es como si se me prende la luz del coche y yo le pongo el dedo para no verlo. No es que estoy resolviendo el tema, estoy tapando el tema. Se me va el efecto del remedio y estoy igual que antes. O sea, uno puede tomar morfina y decir qué bárbaro que me siento y este médico es bárbaro porque me dio algo que me sacó el dolor. Y después que se le va el efecto, no estamos solucionando el problema. Entonces, el paciente que está con dolor está bien y no es humano dejarlo sufrir, pero un remedio es el mientras tanto. La verdadera forma de encarar al paciente es, primero, saber qué es lo que le pasó, después averiguamos por qué se lo agarró este problema, y ahí sí intervienen los factores de la vida diaria. Y una vez que uno encuentra el origen, empezar a tratar ese origen. Es muy común que se le diga, no, lo suyo todo es psicológico, y no. Los problemas psicológicos angustian, y es el huevo o la gallina. No se sabe si el dolor angustia o si la angustia produce dolor. Entonces, el tratamiento tiene que ser interdisciplinario, porque una persona que ha sufrido dolores durante mucho tiempo altera su psicología, altera su forma de vivir, altera su relación con la familia, con las amistades, se encierra, hasta que en algún momento alguien gana, o la enfermedad o el paciente con su insistencia y haber encontrado buenos terapeutas que lo puedan tratar. Por eso es importante que la gente sepa elegir a los profesionales. Yo al equipo mío siempre le digo, nosotros somos los empleados del paciente. El paciente viene a buscar una solución y nosotros somos los empleados, contratan nuestros servicios. Bueno, muy bien, hay que darle lo que vino a buscar, salud. Ahora,
lo que sabemos tratar, lo tratamos, lo que no sabemos, hay que tratarlo con forma conjunta, con equipos interdisciplinarios, que haga cada uno la parte que corresponde. Hay gente que después de haber sufrido muchísimo los problemas de dolores, quedan con secuelas anímicas, psicológicas, y nosotros no atendemos problemas anímicos ni psicológicos, nosotros atendemos los dolores, pero después tiene que ir a ver a alguien que lo haga volver a la normalidad anímica y en su vida de relación, y eso lo hacen las personas que trabajan como ustedes. O sea, nosotros no somos los encargados de decir, le saqué el dolor, le saqué todos los problemas. No, las secuelas, el recuerdo del dolor sigue siendo dolor, y ese recuerdo no lo saca ni un tratamiento ni una medicación. Lo tiene que ayudar un profesional que trabaje con la forma que piensa el paciente y cómo resolver sus problemas. Por supuesto, doctora, aprovechando esto que usted dice, que tiene que ir a ver a alguien que se encargue de eso, sabe que hace un tiempo estaba leyendo un artículo de unos médicos, acá hay una asociación civil, creo, una ONG sin fines de lucro en Argentina, estoy hablando, ¿no?, de los payamédicos. Esta gente que va con ternura, con color, con alegría, a tratar de aliviar el dolor de pacientes a veces que están en estado con enfermedades terminales. ¿Usted cree que puede haber una simbiosis en algún momento de lo que es, bueno, ellos por supuesto son profesionales, son médicos recibidos que van a llevarle alegría generalmente a chicos, ¿no? Pero en algún momento hacer una simbiosis, porque hay un poco de pelea entre lo que son las terapias alternativas, lo que es holístico o homeopático, con los médicos y con los estudios científicos, poder haber una simbiosis para ayudar más, ¿no? Y no una pelea entre lo que son las terapias alternativas con lo que es lo científico. A ver, todo lo que es la gente que está en contra de las terapias alternativas tiene un motivo, o sea, la gente va a buscar una alternativa cuando la medicina tradicional no le soluciona los problemas. La idea es decir, bueno, si el médico o el profesional que hace tratamientos tradicionales y no alternativos, no le gusta que vayan a ver a profesionales que hacen terapias alternativas, bueno, cúrenlo ustedes. Ahora, si no lo solucionan, no lo curan, todo es quirúrgico, todo interviene mucho el comercio y todo lo demás, después no hay que quejarse. Es un tema de saber cómo se atiende a un paciente y darle lo que el paciente necesita, no lo que a veces y en muchas ocasiones que interviene el comercio médico, necesita más el profesional que la persona que está buscando darle otras alternativas. Por supuesto, existe muchísima inexperiencia o personas inescrupulosas en ambos bandos. Uh-huh. Y bueno, ahí está la habilidad del paciente de buscar los antecedentes, las recomendaciones, saber con quién se va a atender o con quién no se va a atender. Así que eso por un lado. Y por otro lado, la evidencia es contundente. Hay terapias que fueron negadas porque es como si aparece la vacuna anticaries. ¿Qué odontólogo va a estar a favor de que toda la gente se dé una vacuna anticaries? No existe. Entonces, hay una serie de pautas en donde el paciente busca solucionar sus problemas y no le va a interesar si es una alternativa, una terapia alternativa o una terapia tradicional. Para que, vuelvo a repetir, el profesional que está en desacuerdo con las terapias alternativas, la única solución es que ellos curen los problemas que no le dieron solución al paciente. El paciente fue a buscar la solución que no le dieron en otros lugares y que muchas veces lo encuentran.
Y la convivencia entre profesionales, lógico, hay ocasiones que no creo que vaya a haber una concordancia, porque existe algo en el medio que no lo va a dejar, que es muchas veces el comercio. Vaya a saber la cantidad de terapias que son muy buenas, pero que no son rentables para laboratorios, para institutos o para ciertos profesionales. Bueno, eso va a ser, es la historia de la medicina de hace muchos siglos. Claro, una cuestión de que las tareas que hacemos nosotras o nosotros los terapeutas holísticos deberían ser un complemento en realidad y no una competencia entre uno y otro, porque de alguna manera no existen enfermos sino enfermedades, y lo que usted dice, la escucha activa y atenta de la particularidad de cada paciente y su dolencia, ¿no? Y el ver el cuerpo que está hablando, no habla de una generalidad sino de un caso puntual. Entonces también depende mucho del profesional que tiene enfrente el paciente y qué es lo que va a buscar, ¿no? Nosotras apuntamos mucho a la autosanación, porque tampoco es magia lo que hacemos con las terapias holísticas, sino el descubrir el poder sanador que cada uno tiene, sin inviscuirnos en la parte científica, en lo que corresponde a ustedes, porque sin duda eso es irreemplazable. Así que bueno, doctor, ha sido muy claro. Queremos agradecerle enormemente la deferencia de este tiempo. Seguramente va a haber otras oportunidades en las cuales estaremos contactándonos con ustedes, pero bueno, agradecerle profundamente este espacio que nos ha brindado. No, el agradecido soy yo. Para mí son pequeños recreos que uno se toma para charlar con gente amiga y a través de ustedes con una audiencia. El trabajo que ustedes hacen es excelente, tanto en lo profesional como en lo que es la parte de difusión. Y bueno, cada persona tiene que saber de que hay muchas posibilidades, solo tienen que buscarlas, y no dejarse llevar por cosas que en algún momento no les conviene a algunas personas. Toda la gente que sabe trabajar decentemente busca el bien, ninguna busca el mal, y cuando pasa eso, bueno, sucede el milagro. Doctor, les mando un saludo, les agradezco y un saludo muy grande a toda su audiencia. Muchísimas gracias. Un placer haber hablado con usted. Un gusto. Fue el doctor Norberto Fuhrman. Vamos a un cortecito, Santi, un ratito.